Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos inmensas gracias, Señor, por regalarnos, como siempre, tu gracia para poder perseverar, poder hacerte una acción de gracias por esta semana, tantas bendiciones que hemos recibido todos seguramente. Tantas gracias. Ponerte en tus manos la agenda de esta semana, que nos ayudes, que sea una agenda viva en la que podamos ir descartando según tu voluntad, eligiendo según tu voluntad, priorizando lo que se elige según tu voluntad y no según la voluntad del entorno, de los demás, del mundo, de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, etc. Hoy tenemos un evangelio muy conocido, si ya lo habéis leído o si lo tenéis en este momento a mano, pero que nos toca a todos, incluso a los que están llamados a la vida consagrada, como nuestras hermanitas que están allí en el hogar espiritual de San Vicente, o nos toca a todos de alguna manera, porque una llamada de Dios es eso, una llamada de Dios. Y nosotros nos interponemos porque, pues, unas veces por ignorancia, otras por desconocimiento, otras por amor propio y por egoísmo, con lo cual, pues, ante Dios es diferente cada situación. Quien se deja arrastrar por ignorancia y desconocimiento o quien simplemente egoístamente y a conciencia se está buscando solo a sí mismo y su propia satisfacción. Claro, hay tantas casuísticas en el tema de las llamadas de Dios, ya sea al sacramento del matrimonio, hombre-mujer, como al sacramento de la vida consagrada, entregada al Señor, al matrimonio con el propio Jesucristo. Da igual, hombre o mujer, pero casarse con Jesucristo, vivir para Él, entregarse a Él en sus almas. Al final es una llamada. Ya sé que no nos dan ni damos una adecuada formación para identificar y anhelar desde pequeños o desde jóvenes y anhelar el poder identificar lo que es una llamada. No, por eso de ahí que el Señor sabrá, Él sabe todo. Hasta qué punto hay ignorancia, hasta qué punto hay desprecio, cuando hay llamada, cuando no hay llamada, cuando se cree que el matrimonio es, pues, la propia satisfacción, o cuando se cree que el matrimonio en todo caso, en el mejor de los casos, es la propia satisfacción, satisfaciendo a la otra o al otro, humanamente hablando. Tenemos un vídeo muy bonito de un matrimonio en los testimonios de los misioneros urbanos de Jesucristo, de Hildebrando y Liliana, en el que ya ellos tenían primero la separación, que la Iglesia la permite, cuando no hay manera, pues permite una separación, después divorcio. Como yo soy procurador de tribunal eclesiástico tanto en Medellín como en Madrid, pues entonces llegaron a mí por ahí, por esa vía, y ya habían iniciado nulidad, búsqueda de nulidad, si es que la había. Y os digo que había causales de nulidad. Ese matrimonio prácticamente no había sido bendecido por Dios. Sí había sido bendecido por el cura, pero no por Dios. Pero hubo un gran ejemplo, un gran proceso hermoso de desear preguntarle a Dios si Él estaría dispuesto a bendecir esa unión. Esa unión que había causales de nulidad, pero que quizá Dios quería no romper ya porque había hijos, ya estaban separados, divorciados, en fin. Y resultó que orando y orando, después de una gran conversión de ambos, después de una hermosa conversión de ambos, orando y orando, Dios quiso. Igual que hemos dicho tantas veces aquí, tantas veces, que en el Antiguo Testamento hay un gran ejemplo de cómo Dios readaptaba una y otra vez, porque pues David pecaba, el otro pecaba, los profetas pecaban, y hacían que el pobre Dios tuviera que estarse sacando de la manga cada vez un plan diferente, readaptando los planes para los profetas, porque pues pecaban, caían, tal, y entonces claro, ya el plan como estaba previsto ya no se podía dar y Él lo readaptaba. Nada más ayer en el Evangelio nos decía que ni los profetas hubieran querido escuchar lo que Él nos está enseñando cada día. Pues Dios rehizo el plan para Hildebrando y para Liliana, lo rehizo. Y hicieron una ceremonia muy sencilla, pero muy hermosa, de lo que serían renovación, nuevos, de nuevo, votos matrimoniales de ese sacramento, que en realidad se dio, pues evidentemente ya bendecido en ese momento, sí, bendecido por Dios. Algo muy hermoso. ¿Qué quiero decir con esta introducción a este Evangelio de hoy tan impresionante? Pues que lo único importante es lo que Dios quiera unir, porque Él dice aquí, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Claro, lo que Dios ha unido.
Si lo que nos ha unido han sido otros intereses afectivos, por bonitos que sean, humanos, terrenales, no sé qué tal, y etcétera, 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 pues obvio que eso cojea por todos lados y posiblemente sea nulo. Pero que incluso siendo nulo, si alguno de los que estamos aquí orando en oración cree que su matrimonio no fue bendecido por Dios, pues por lo que sea, que son muchos causales, oye, ese matrimonio puede ser arrancársele a Dios su cambio de plan y que diga, Señor, estamos dispuestos los dos, queremos firmar un contrato a 3, tú arriba del todo, en medio, bendiciendo esta unión que quiere ser una unión para darte gloria a ti con más almas, ayudándote en la conversión de almas, y estamos dispuestos a remangarnos. Y si hay hijos, pues a darlo todo por esas almas de esos hijos también, no solo por ellos, sino también, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que implica un contrato sagrado, porque es un sacramento, o sea, sagrado. Lo que implica un contrato sagrado con Dios. La pareja, el hogar. Pero los dos, claro, cada uno se da al otro sin esperar nada a cambio, el otro al uno sin esperar nada a cambio, y todos a sus hijos sin esperar nada a cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Dándolo todo por la voluntad de Dios en cada una de esas almas y, por supuesto, de todas las almas que giren en torno a ese hogar sagrado. ¿Por qué es un contrato sagrado? Un contrato entre hombre y mujer. No hace falta que ahora me ponga a desviarme por toda esa cantidad de cosas con las que nos quieren desmontar la familia últimamente, que dice también el Evangelio de hoy, al principio dice, en el principio de la creación los hizo hombre y mujer. Frase clave. Más adelante dice, cualquiera que repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero, hermanitos y hermanitas, volvemos a lo mismo que nos viene insistiendo en los evangelios de hace días y días, los pequeños, ser humildes, pequeños, porque así termina el evangelio de hoy. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará. Y abrazándoles, les bendecía, imponiéndoles las manos. Eso queremos para nosotros, eso queremos para nuestros hogares. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, o sea, esa llamada de Dios, lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que esa llamada de Dios la vivamos como niños, como pequeños, cada matrimonio, él, ella, él, como niños, humildes, dándolo todo por el otro sin esperar nada a cambio, humildes para recibir el amor de Dios, dejándose amar por Dios, ellos individualmente, como pareja, como hogar, dejándose amar por Dios para intentar todos individualmente, como pareja, como hogar, amarle a Él, su voluntad, almas, por encima de sí mismos. En la práctica es el amor a la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Esposo, esposa, hijos, familia, familiares, parientes, los que Dios ponga en el camino. Así se está cumpliendo la voluntad del Padre, así estamos amando la voluntad del Padre por encima de la nuestra, porque esa es su voluntad, que ninguno de estos se pierda. Amarás al Señor tú, Dios, con todo tu corazón, alma y mente, o fuerzas. Por eso nos da el auxilio para domesticar el corazón, que es esa fuente de emociones irracionales. Ese auxilio con el Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, nos lo devuelve domesticado para poder controlar nuestro corazón, que es irracional. Esas emociones, esas compulsividades, el Señor nos ayuda, nos da auxilios para poder tenerlo domesticado y controlado y no hacer daño en el matrimonio, no hacer daño en el hogar, no hacer daño a otras almas. Nos ayuda con la mente no para que le razonemos y miremos a Dios por encima del hombro y enseñemos a los hijos que lo primero es la carrera y los conocimientos terrenales, profesionales, no. Y que hemos de poder razonar todo lo que venga de Dios al revés. A los hijos hay que enseñarles que no podremos nunca abarcar quién y qué es Dios y que hay que admirarle y alabarle y adorarle de rodillas y beneficiarnos de su amor. Pero sí una mente que permita razonar previamente antes de discernir cuál es la alternativa en todo momento que coincide con el mandamiento del amor. Enseñarle a los hijos a que lo más importante es utilizar la mente para intentar discernir además de razonar, desde Dios viendo con los ojos que ve Dios. Y por supuesto esa tercera dimensión tan importante, con toda el alma, nuestra única dimensión donde podemos alojar al mismísimo Dios en persona, su Espíritu Santo. Si eso le enseñamos a los hijos y eso practicamos como familia, por supuesto en el matrimonio, en la pareja,
¿qué tenemos que temer? Él entra con su gracia, nos desaloja a nosotros, nos ayuda a despojarnos de nosotros mismos y Él hace su obra. En nosotros a nivel individual, en nosotros a nivel de pareja, en nosotros a nivel de hogar. Claro, siempre respetando los libres albedríos, por supuesto, de todos y de cada uno. Pero bueno, es lo mejor que podemos hacer. Así pues, te pedimos, Señor, que nos des tu gracia a todos los que estamos aquí, para descubrir cada día esa llamada tuya y reafirmarla, reafirmarla, reafirmarla. No descubrirla porque sea por primera vez, no, sino ir sacándole brillo, ir descubriendo, quitándole negruras, quitándole manchas, quitándole óxidos, rinconcitos por ahí que haya que cepillar, ir haciéndola brillar esa llamada. Si ha habido una llamada al sacramento del matrimonio, pedir su gracia para unirse a él o a ella y poder juntos, poder anhelar ese amor de Dios que bendiga y derrame su gracia sobre esa pareja y sobre ese hogar, anhelándolo ambos en la medida de lo posible. También está la posibilidad de que, hombre, se han cometido errores, pues hay que vivir con una cruz, siempre que Dios la quiera, y eso cada caso es cada caso, para eso están los acompañamientos en los misioneros, y vivir la cruz y ofrecer la cruz por este motivo, por otro, porque Dios readapta, después de uno meter la pata de una manera o de la otra, pues readapta sus planes para bien de las almas. A veces son de una manera, a veces son de otra, pero que todos estemos permanentemente descubriendo a la luz la llamada que Dios nos ha hecho a cada uno. Y cada día, porque una llamada, ya sea el matrimonio con el mismísimo Cristo, en la vida consagrada, para tener hijos en el Espíritu, ya sea matrimonio de hombre-mujer, como dice aquí en el Evangelio hoy, para tener hijos en la carne y también hijos en el Espíritu, esa llamada hay que estarla cada día renovando, puliendo, alimentando, para que no se desvíe nunca de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, es un gran evangelio el de hoy, porque nos da mucha tranquilidad a todos, los que hayan metido la pata, los que no hayan metido la pata, los que... Da igual, pero es una gran esperanza saber que Dios hace de Dios, de Padre, de todopoderoso, de todo amoroso, de todo misericordioso, y que siempre eso nos pone en bandeja para que hagamos uso, entre comillas, de Él. Porque si Dios lo unió, Él dará la gasolina, Él dará el carburante para poder que eso se mantenga lleno de su gracia. No lleno del amor, enamoramiento, que eso se acaba, está demostrado científicamente. No, lleno de su gracia, que es la que hace fecunda una unión sagrada en un matrimonio, un hogar. Entonces hay que estar cada día tratando de alimentar esa gracia de Dios en ese sacramento, como si fuera el matrimonio de un alma con Cristo. También cada día tiene que estar, o sea, si Dios lo ha unido, que no lo separe el hombre. El sacramento de la consagración de la propia vida a Cristo es otro matrimonio. Y si Dios ha sido el que ha unido esa sagrada unión entre esa alma entregada a Jesucristo, pues también que no lo separe el hombre, de ninguna manera, por ningún afecto, por bonito que sea, por ningún interés, por noble que sea. Gracias, Señor, por tanto, ayúdanos a ser fieles a tu voluntad. Antes que ser fieles al matrimonio, tenemos que saber que tenemos que ser fieles es a tu voluntad, a tu llamada. Si tú nos has unido, que no nos separe la humanidad. Ni el derecho jurídico, ni la psicología, ni las energías de no sé qué, no. Que no nos separe lo mundano, los intereses propios. Es que tienes derecho a, es que tienes... No. Señor, ayúdanos a estar fielmente unido a tu voluntad cada día, en mi matrimonio, en mi hogar. Y si falta algo, dame luz, cómo ir actuando para poder allegar tu gracia al matrimonio, al hogar, que anhelemos tu presencia, el contrato a tres, que nos ayudes, por intercesión de la Santísima Virgen, a poder perseverar en este despojo de nosotros mismos, desapego de nosotros mismos, mutuo desapego también como pareja, como matrimonio, como hogar, para que seas tú quien reine en el matrimonio y reine en el hogar. Queremos todos los que estamos aquí, Señor, servirte, conscientes de que hay una llamada tuya para cada uno. Hay una unión contigo o a través tuyo para cada uno de los que estamos aquí. Que podamos ser conscientes de ello, identificarlo de día en día, mantenerlo para bien de muchas almas, las que tú nos vayas poniendo en la vida día a día, momento a momento, y para bien de las nuestras. Amén.